Entonces, espérenme, les comparto. ¿Dónde estoy? Acá. Igual, pues como de esto ya les había dejado leer y además en particular en las dos lecturas que les dejé, en la primera pues viene también parte de esto que vimos, ¿no? Sobre las grandes conferencias y las grandes reuniones y todo este concepto de sustentabilidad. Entonces ustedes pueden interrumpir en el momento que deseen para comentar o participar en el tema, ¿no? Y sí, ya en la última parte, ahí sí ya les va a tocar también a ustedes, así que espero que se hayan leído, sobre todo, bueno, los dos artículos. El segundo está más cortito, es como más rápido, pero es importante porque es más concreto, ¿no? Es un específico de cómo se hace. El primero nos habla un poquito más sobre todo este concepto y los diferentes enfoques, y el otro ya dice, bueno, pues, ¿cómo podemos integrarlo? Pues lo hacemos así. Entonces, por eso es que ambos artículos son valiosos, ¿no? Pero al final, pues les va a tocar a ustedes comentar un poquito a qué se refieren esos conceptos específicos en materia de urbanismo que van a estar tocando, ¿no? Y bueno, nos quedamos aquí justo, terminamos de ver este tema de cuando se llega por fin al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que además, pues mencionamos que como tal el recorrido justamente de llegar a integrar el tema de medio ambiente pues en nuestra sociedad actual, ¿no? En nuestra sociedad moderna, pues es un trabajo largo y un recorrido pues histórico, ¿no? Que además se va alimentando de estas formas de ver la naturaleza del hombre, ¿no? Así como va evolucionando nuestra capacidad de comprensión y va avanzando la tecnología, pues va avanzando también ese enfoque que se tiene justamente de la relación hombre-naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que también es un proceso tan largo este asunto de ir revisando cómo se va modificando. Hoy es 23, sí, ¿verdad? Ok. Sí. Y bien, este recorrido largo, ¿no? Histórico, que va desde identificar la percepción hasta llegar al proceso en que ya se empieza a institucionalizar estas naciones en torno a decidir, bueno, pues qué vamos a hacer con estos impactos del medio ambiente que hemos causado, son o no causa de nosotros, bueno, no importa que sean o no causa de nosotros, lo importante es que son límites para nuestro crecimiento, o lo importante es que pues pueden ponernos en problemas, ¿no? Si no atendemos esos impactos que estamos generando al medio ambiente, pues entonces se empieza a desarrollar este enfoque de la sostenibilidad, ¿no? En 1987 decíamos, pues surge este informe en la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, que de hecho es una mujer, es Brundtland, pero es una mujer, la que en conjunto, porque es una comisión, ¿no? Pero es quien liderea, y pues justo hace esta reflexión, ¿no? Que se llama el informe Brundtland, que es nuestro futuro común, donde dice, bueno, pues es evidente que el impacto que el ser humano está teniendo, que las actividades económicas del ser humano que está teniendo sobre la Tierra, pues están haciendo que cambie, ¿no? Y están haciendo que encontremos que si continuamos con esta forma de explotar los recursos, pues entonces vamos a llegar a serios problemas de sobreexplotación, y esa sobreexplotación pues puede poner en peligro el desarrollo pues de nuestras generaciones futuras, ¿no? No es solamente que importe o que impacte a nosotros directamente la falta o ¿cómo podríamos decir? La falta o la sobreexplotación, ¿no? Sino que pues simplemente lo que estamos haciendo es negarle la posibilidad a otras personas
de tener el mismo desarrollo, el mismo nivel de desarrollo, el mismo modo de producción y el mismo modo de consumo que nosotros hemos logrado desarrollar, ¿no? Y dice, y es importante porque pues simplemente es probable que nuestros hijos no puedan tener las mismas comodidades o el mismo tipo de consumo que nosotros, porque pues simplemente estamos agotando los recursos que actualmente tenemos, ¿no? Este enfoque de crecimiento continuo, pues justamente lo que promueve es que haya una explotación de recursos creciente. Y si nosotros no somos capaces de identificar cuáles son los límites o cuáles son esas líneas mínimas que tenemos que respetar para permitirle a la tierra que pueda regenerarse, pues entonces nos vamos a ver en problemas y entonces vamos a comprometer no solo nuestro desarrollo, sino el desarrollo de nuestras futuras generaciones, ¿no? Justo por eso se llama nuestro futuro común. Y después de eso, pues en 1992, pues entonces ya se llama una cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que además lo menciona también el artículo que les dejé, porque justo también a partir de eso se desarrolla esta conferencia de hábitat. Pues se llega a observar que obviamente es necesario, toca a todas las naciones y entonces pues hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y hay que hacer compromisos. Se firma la primera declaración de principios sobre el medio ambiente y desarrollo, que es conocida como la Carta de la Tierra. El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Donde se da el primer reconocimiento de que efectivamente sí somos nosotros la causa de este cambio climático. Y entonces además se desarrolla un programa de acción, ¿no? Bueno, si nosotros somos quienes impactamos y hemos identificado que a la Tierra, pues nosotros estamos alterándola, pues entonces hay que hacer algo, ¿no? Y ese que hacer algo, pues se traduce en el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible o la famosa Agenda 21. En esa Agenda 21 se crea también esta Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son quienes se van a encargar pues de organizar las subsecuentes reuniones para ir avanzando en los acuerdos entre naciones. Entre ellos se firma este convenio sobre diversidad biológica, que además es muy importante, ¿no? Porque justamente lo que busca es evitar el tráfico ilegal de especies que además de alterar los ecosistemas, ¿no? Porque pueden llegar a un ecosistema y lo alteran de forma grave, pues también obviamente daña la consecución o la continuidad del crecimiento de las poblaciones y de las comunidades ecológicas, ¿no? Dentro de los ecosistemas naturales. También, ¿no? Esto es a nivel de naciones, ¿no? De gran gobierno, cómo empiezan a organizarse, pero también desde la sociedad civil, pues empiezan a darse movimientos importantes, ¿no? Que justamente, pues, toman en cuenta que ya hay un gran daño sobre la tierra y que debe de presionarse a los gobiernos para que hagan acuerdos, porque además una característica, pues, de estos impactos ambientales es que no tienen limitación política, ¿no? No, es decir, no porque Estados Unidos deje de producir o produzca más, solamente se va a afectar a Estados Unidos, ¿no? Sino que se afecta completamente a todos los países, ¿no? Es decir, por la vía de contaminación atmosférica, pues se afecta en primera mano los países que están cercanos, pero además una vez que impacta en la capa de ozono, pues entonces también puede afectar, ¿no? La capa de ozono, y una vez que impacta en las variaciones climáticas, pues entonces además genera cambio climático que nos afecta parejo a todos, ¿no? Y hay un gran número de movimientos o de organizaciones, ¿no? Que forman parte de este movimiento ecologista y su trabajo que desarrollan pues va desde lo que es muy académico, ¿no? Por ejemplo, el CEO Verbail, la World Wide Foundation, algunos que como tal, pues más bien lo que buscan es mover a las masas, invitar a la gente a tomar conciencia, llevan una parte muy importante en la educación ambiental, ¿no? Por ejemplo, los ecologistas en acción, los amigos de la tierra. Y hay algunos que incluso empiezan a convertirse en lobistas, ¿no? Es decir, que empiezan a presionar directamente a los gobiernos para que justamente
respondan a las demandas directas que se hacen por parte de la población de ciertas ciudades o de ciertos poblados. Incluso hay organizaciones que son todavía más radicales, ¿no? Que tienden a ser incluso hasta violentas. Por ahí, por ejemplo, también tenemos a los de Greenpeace que de repente son muy victimistas, ¿no? Se amarran en los barcos, se avientan para evitar, por ejemplo, que estos barcos balleneros pues lleven a cabo esta caza de ballenas. Pero también hay algunos que son bastante, ¿cómo podríamos decir? Pues no agresivos realmente, ¿no? Porque no son agresivos en sí mismo con la población, sino que pues justamente ponen en problemas a estas empresas que se conocen como las grandes contaminadoras del mundo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los de liberación animal, que ellos van y se meten a la propiedad privada, a los laboratorios y liberan a los animales, ¿no? Y saben que es ilegal hacer eso, por ejemplo, en los países que lo hacen, pero de todas formas lo hacen, ¿no? Es una forma de protesta y una forma justamente de presionar que si no se hace algo, si no se regula, si no se modifica, pues entonces ellos van a actuar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, estos que son como piratas en los mares que incluso pueden buscar o enfrentarse o confrontarse de tal forma que buscan hundir estos barcos que sean muy contaminantes, ¿no? Que va desde barcos petroleros, barcos camaroneros, estos barcos que se dedican a la caza de ballenas, ¿no? Y bueno, justamente surge podríamos decir, estas organizaciones radicales, pues porque en muchos países los impactos del cambio climático, ¿no? Los impactos de la contaminación, de la degradación ambiental, realmente han afectado de forma directa y de forma severa a la población, ¿no? Entonces, pues es evidente que cuando surgen grupos que son más agresivos, podríamos decir, pues es porque hay una necesidad de una inmediata modificación de la forma de organización o del modo de producción. Entonces, pues también señala mucho, ¿no? Que cuál es la situación en la que actualmente nos encontramos. Y además también del movimiento ecologista, que viene directamente de la población, de los ciudadanos como tal, pues encontramos también en la parte, podemos decir, académica, diferentes enfoques, ¿no? De esta relación con el hombre, con la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, la biomímesis, que la desarrolla Jorge Richman y que se encarga como tal, pues, de imitar la naturaleza a la hora de buscar la reconstrucción de sistemas productivos, ¿no? Es decir, busca este concepto de ecosistema, replicarlo para que efectivamente pues puedan ser compatibles con la biosfera, ¿no? Más que romper con ella, más que dominar a la naturaleza, pues entonces lo que buscan es una especie de reinserción para que el humano tome su lugar, ¿no? Dentro del sistema natural y no como un dominador, no como un explotador. Y estos conceptos, pues obviamente también vienen justamente de una evolución del pensamiento y del reconocimiento de qué papel juega la especie humana dentro de este gran ecosistema planetario, ¿no? Y nos dice, bueno, la naturaleza es la única empresa que nunca ha quebrantado en unos 4,000 millones de años, ¿no? Es una cita de Frederick Bester que justamente refleja o señala, ¿no? Este enfoque de biomímesis, que es decir, hay que mimetizarnos, ¿no? Con la naturaleza, somos parte de ella y entonces tenemos que aprender a integrarnos en lugar de romper el sistema con el que se estaba desarrollando el planeta hasta ahora. Está este otro enfoque de la ecología de la conservación que tiene una aproximación holística, ¿no? Es decir, es más completa, integra el pensamiento sistémico, justamente para lograr un cambio global, ¿no? Y bueno, integra algunas teorías, por ejemplo, como los sistemas complejos adaptativos, que pues lo que buscan es justamente esta adaptación al cambio global que ya se está vislumbrando para poder disminuir la incertidumbre
en la que se encuentra el ser humano en sí mismo, ¿no? Es decir, el planeta, pero pues en realidad el planeta tiene sus propios sistemas de equilibrio, entonces con nosotros o sin nosotros, el planeta continuaría, ¿no? El problema es que a nosotros nos genera incertidumbre de cuáles los posibles riesgos en los que nos encontramos. Está también la teoría de la resiliencia socioecológica, que más bien tiene un enfoque de buscar cómo resistirse, o más que resistirse, cómo adaptarse a estas nuevas perturbaciones, ¿no? Con un enfoque de superar estos problemas ambientales en los que se encuentra. Y está también el enfoque de los servicios ecosistémicos para el bienestar humano, ¿no? Y que eso los vamos a ver también, ahorita vamos a platicar un poco, que justamente rompe con estos enfoques economicistas, ¿no? Que minimizan o consideran que los bienes ambientales son intercambiables o que son vistos como recursos naturales. Y en realidad en lo que plantea es que pues hay que generar ciertas estrategias de protección y conservación de la naturaleza, porque como tal ellos nos generan valores a nosotros como seres humanos, ¿no? Es decir, nos dan servicios, por eso se les llama servicios ecosistémicos. Nos proveen de cosas que nadie más nos provee para que nosotros podamos habitar en este planeta. Y dentro de estas teorías hay estos tres enfoques que son como básicos, ¿no? Para tomar en cuenta, ¿no? Por un lado, cómo se van a gestionar los flujos de materia y energía, ¿no? Es decir, los procesos ecológicos, que son además cosas que en realidad no se ven, en particular la energía, la materia sí, pero la energía no. Pero cuando se diseña, ¿no? Algún tipo de actividad, pues tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Los procesos ecológicos específicamente de materia y energía. Está la gestión de ecosistemas, que ahora ya no nada más se trata, por ejemplo, de la recuperación de un río o de la rehabilitación de un área natural, ¿no? Sino que tiene que tomarse en cuenta que en el espacio, pues se encuentra el territorio, pero también se encuentran las especies. Y también está el concepto o el enfoque de la conservación de la biodiversidad funcional, ¿no? Considerando que esa biodiversidad nos ofrece servicios, nos sirve a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Podemos servirnos nosotros de ella. Entonces, por lo tanto, pues hay que conservar esa biodiversidad que nos da tantos beneficios a los seres humanos, ¿no? Y justo entonces se llega a analizar, ¿no? Hay diferentes teorías también que nos dicen, bueno, pues la crisis ecológica no es como tal un problema ecológico, ¿no? O sea, el problema es humano, ¿no? Es decir, este cambio global que se está dando vía el cambio climático, vía la modificación del clima, de las corrientes marinas, el deshielo de los polos, pues no es un problema para el planeta en sí mismo, ¿no? Sino que esas modificaciones, pues lo que están amenazando es el estilo o el modo de vida que hasta ahora nosotros hemos llevado, ¿no? Un estilo de vida que se basa justamente en considerar que mientras más consumimos somos más felices, que despilfarra los recursos, porque como los obtiene gratuitamente de la naturaleza, pues cree que son infinitos y que además es contaminante, ¿no? Es decir, que privatiza los beneficios, pero socializa todos aquellos costos que implican una contaminación del medio ambiente en el que se desarrollan las actividades, ¿no? Y pues bueno, justamente quien ha desarrollado este estilo de vida, pues es el modelo económico capitalista que tenemos, ¿no? Este es el que nos dice, hay que crecer, el crecimiento es necesario y tiene que ser, y tenemos que crecer siempre, ¿no? Es decir, este concepto de crecimiento infinito, que es lo que nos va a ayudar a resolver, pues, las necesidades humanas, ¿no? Pero, pues, no solamente es resolver las necesidades básicas humanas, ¿no? Sino que inclusive ya nos lleva a una idea de que mientras más consumamos es mejor, de que es mejor tener un mayor ingreso para poder consumir más, y que pues por lo tanto presiona también para que haya una producción continua de aquellos bienes sin importarnos en realidad cómo fueron producidos ni qué tan contaminantes pueden ser. Y todo esto pues obviamente, ¿no? Al poner
¿cómo podemos decir?, a poner en vulnerabilidad a los seres humanos, pues a su vez va generando miedos, creencias, valores y percepciones de cómo nos afecta esta crisis ecológica, ¿no? Y bueno, aquí nos dicen bien claro, ¿no? El cambio global no es un proceso que viene de fuera, o sea, el cambio global lo generamos nosotros mismos, es un resultado de nuestro modelo de producción, ¿no? De nuestro modelo de civilización. Son las decisiones que hemos tomado hasta ahora en cómo producimos, cómo consumimos, cómo construimos, cómo gobernamos, y eso justamente es lo que nos ha llevado a esta crisis ecológica. Y bueno, por ejemplo, Marx nos decía, ¿no? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero pues de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Es decir, ok, ya tenemos muy claro esto, ya tenemos claro que existe una crisis ecológica, pues entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros para poder resolverla, ¿no? Y pues justo de eso, uno de los grandes papeles, pues está el urbanismo, ¿no? Porque tiene que haber un reconocimiento de cómo los recursos naturales existentes pues permiten ese desarrollo urbano, ¿no? Y esto es, bueno, esto es un tema que ya más o menos lo habíamos tocado y particularmente, por ejemplo, en nuestro país, pues nuestro país ya lo habíamos dicho, es un país megadiverso, es decir, la cantidad de recursos naturales que tiene nuestro país es enorme a comparación de lo que tienen otros países, ¿no? Es decir, tenemos variedad no solamente de especies, sino de climas, de rocas, de suelos, de vegetación, de todos estos elementos que componen los recursos naturales, ¿no? Es diverso nuestro país, por eso se le llama megadiverso, no solamente en cuanto a biodiversidad, sino en cuanto a todos los elementos naturales que encontramos. Y justo, ¿no? Bueno, si los recursos naturales entonces, pues son aquellos bienes materiales y servicios que nos proporciona la naturaleza, y que como tal, pues sin alteraciones por parte del ser humano, de por sí mismos ya son valiosos para la sociedad, son lo que nos genera un bienestar, nos permite el desarrollo económico, pues una vez que ya lo transformamos, ¿no? Lo usamos como materias primas, minerales, alimentos, o de forma indirecta como servicios ecológicos, pues entonces se convierten justamente en recursos. Sin embargo, pues entonces ya decíamos, ¿no? Pues de ese usarlos como recursos, pues justamente hemos llegado a un deterioro del ambiente, pero completamente, ¿no? De todo el ecosistema planetario, es decir, hablamos de atmósfera, de aguas continentales, de mares, de suelos, de flora y fauna, de los que son renovables y de los que son no renovables, ¿no? Por ejemplo, se puede observar que en el siglo pasado, pues este desarrollo industrial que tenemos actualmente, más el crecimiento continuo de la población, más la necesidad de satisfacer las necesidades de la población, pues justamente han generado eso, ¿no? Deterioro ambiental. Por el tipo de dinámica que llevamos en cuanto a organización de las actividades económicas en nuestro país, pues obviamente tenemos grandes problemas, ¿no? Que son justo lo que a ustedes les va a tocar explicar, que son, por ejemplo, deforestación, sobreexplotación de acuíferos, desertificación, la urbanización, pero la urbanización mal planeada, ¿no? Aquí eso fue lo que me faltó. Porque la urbanización en sí misma, pues es también un fenómeno social, por supuesto, pero que habla pues de la evolución justamente del mismo ecosistema, ¿no? No tendría por qué la urbanización ser sinónimo de algo negativo, ¿no? Al contraponerlo contra lo rural y lo urbano, no es que lo rural sea lo bueno y lo urbano sea lo malo, o al revés, ¿no? Que lo urbano sea lo bueno y lo rural sea lo malo, sino que los problemas vienen, pues justamente de que las ciudades no son planeadas, de que los asentamientos humanos no son planeados, no son organizados. Nos ha llevado también a contaminación de cuerpos de agua, que es muy importante, particularmente en nuestra ciudad, a erosión de suelos, a los cambios en el uso de suelos sin ton ni son, a la degradación general de recursos naturales y a la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y nada más unos datitos porque pues ustedes son los que van a presentar estas grandes problemáticas, ¿no?
Por ejemplo, a nivel de país, el ritmo de deforestación se ha calculado entre 600,000 hectáreas en hectáreas al año en los 90, en el 2000 401,000 anuales, y de 2000 a 2005, que es el último dato que se tiene de degradación forestal, pues se estima en 314,000 anuales, ¿no? Si bien ha disminuido por toda esta tendencia que vimos en el avance de las conferencias de naciones, en el reconocimiento de los impactos, en realidad sigue siendo grave, ¿no? Porque no es que, ay, bueno, ya está disminuyendo la tasa de deforestación, ya no pasa nada, no, al contrario, o no pasa nada, algún día vamos a llegar a disminuirla por completo. Bueno, pero ¿cuánto puede esperar? Y aquello que ya se deforestó, pues ya no se incluye dentro de estas disminuciones, ¿no? Es decir, justamente estamos terminando con lo que tenemos nosotros como bosques. En nuestro país también, por ejemplo, contamos con 101 de 653 zonas acuíferas, pero pues vean, ¿no? O sea, es decir, 101 en condiciones de sobreexplotación, la sexta parte de lo que se tiene en total de zonas acuíferas, ¿no? Y es grave porque muchas de esas zonas sobreexplotadas, pues en realidad están tendiendo a desaparecer. Ya tenemos, por ejemplo, ahí un lago, ¿no? El lago ay, se me olvidó ahorita cuál es. El lago de Pátzcuaro, ¿no? Que prácticamente pues ya nada más en la historia se cuenta que era un lago, porque pues ya en realidad hay muy poca cantidad de agua en él y no se está recuperando, ¿no? No se puede considerar que en la época de lluvia se recupera, no, porque justamente ya se excedió sobre los niveles que podían permitir esa capacidad de recuperación, ¿no? También, por ejemplo, esta velocidad de destrucción de los ecosistemas es realmente alta y mucho mayor que incluso que los que conocemos, ¿no? Y eso también es muy grave, ¿no? Es decir, si ni siquiera los conocemos, si ya los estamos degradando, imagínense si es una forma racional de usar eso, ¿no? Entonces hay una necesidad efectivamente de conocer, es decir, y conocer nos referimos a no solamente que se sepa que ahí está, ¿no? Sino tenerlo medido, tener considerado qué es lo que tiene, cuáles son las especies que tiene, animales, vegetales, cuáles son las cuencas que pasan por ahí, cuáles son las condiciones actuales, cada cuánto puede haber incendios ahí. Es decir, conocer todo, ¿no? Y pues justamente en urbanismo, aunque como tal se encarga del análisis del territorio, pues justamente no solo del territorio urbano, ¿no? Sino justamente de los recursos que les brindan servicios a esas ciudades en las que se encuentran. Tenemos problemas, por ejemplo, como la erosión costera, ¿no? O el vulcanismo, que bueno, se me fue aquí hasta arriba. Que en sí mismo, pues podría no ser un problema porque pues los volcanes como tal, pues a todo lo largo de la historia del planeta, pues nacen, crecen, se desarrollan, explotan y mueren, ¿no? Sin embargo, pues es una situación que pone en peligro o que pone en vulnerabilidad a la población. El movimiento de las masas continentales, ¿no? Los riesgos de subsidencia, ¿no? Es decir, que se hunde la tierra, se hacen grietas. En particular en nuestro país, uno de los problemas más importantes pues es la erosión hídrica del suelo, ¿no? El nivel es importante. Si ven ustedes esta parte que está en rojito, si ven ustedes, pues en realidad a todo lo largo y ancho del país hay, ¿no? Salvo acá, en esta península y en esta parte norte de la península de Baja California, ¿no? La península de Yucatán, pues más o menos se encuentra bien, pero ya hablábamos, ¿no? Que eso pues no va a durar mucho. Este es del año 2015, porque justo del 2015 hacia acá es cuando ha explotado esta problemática de los menonitas, ¿no? En la península de Yucatán. Además también, por ejemplo, aquí podemos ver la proporción que hay entre vegetaciones primarias, inducida, secundaria y el uso de suelo. La inducida, pues obviamente ya tiene que ver aquí con las modificaciones que ha hecho el ser humano. La secundaria es, bueno, aquella que como tal es parte también ya de esa vegetación que ha sido modificada.
Y los cambios directamente por uso de suelo, ¿no? Es decir, no solamente cambian la vegetación, sino cambian completamente el paisaje porque se dedican a otros usos que normalmente son usos o agrícolas o usos urbanos, ¿no? Es decir, habitacionales. Y pues vean aquí, ¿no? Cómo se ha modificado, cómo de los 80s a los 90s, bueno, podríamos decir no hay grandes cambios. Sin embargo, la vegetación primaria, esta sí tiene una disminución importante, ¿no? En el año 2005, más o menos es parecido a los 90s. Sin embargo, también se observa que hay una tendencia creciente a disminuir esta vegetación primaria. En el año 2010, bueno, ya llegamos a la mitad, vean, de aproximadamente el 63% que teníamos, aquí ya es 49, 48. Y en el año 2013, que es el último dato que hay en INEGI, pues incluso ya ha disminuido a menos del 50%, mientras se va abriendo paso, pues justamente los cambios en el uso de suelo, sobre todo, pero también la vegetación inducida, ¿no? Entonces, estos cambios son evidentes, ¿no? Se pueden ver a través del tiempo cómo se han modificado y justamente son elementos que deben incluirse cuando se hace análisis, ¿no? De cuáles son esos territorios en donde se incorporan o donde se integran las ciudades. Y bueno, aquí en particular nada más dejamos el dato de los cambios en la selva porque no necesariamente el urbanismo se encarga directamente de las selvas, pero si están cerca de alguna de los territorios que sí son objeto de estudio y de investigación, pues aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Cómo ha venido este impacto, ¿no? Es decir, la selva incluso se está transformando, ¿no? Pasa a convertirse primero en agricultura. Aquí vemos cómo la vegetación natural disminuye. Vemos cómo mientras disminuye hay un incremento de la agricultura, es decir, cambios de uso de suelo y también de la vegetación inducida. Sin embargo, mientras que la vegetación inducida pues ha tendido como que a estancarse, la agricultura sí es una actividad creciente, ¿no? Y bueno, este es lo mismo de allá, solamente que en los datos ya específicamente. Y pues justo, ¿no? Estos ecosistemas, estos territorios con todos esos recursos que tienen, pues nos ofrecen ciertos beneficios, ¿no? Que decíamos, pues son beneficios naturales, beneficios que en sí misma la naturaleza nos provee para poder satisfacer nuestras necesidades. Y obviamente este es un concepto desarrollado pues desde una visión antropocéntrica, porque nos habla justamente de cuáles son los beneficios o las utilidades que la naturaleza le da en sí mismo a la comunidad, ¿no? A la humanidad o a las sociedades desde un punto de vista económico, ¿no? Y además es un concepto que justo se desarrolla con este enfoque de servicios, porque lo que busca es valorizar económicamente cuáles son los beneficios que nos da la naturaleza para que pues justo este sistema que se basa en el reconocimiento o en la valorización monetaria, pues de alguna forma tome en cuenta, ¿no? Cuáles son los valores o cuál es la cuantía de beneficios que nos da el mantener una naturaleza donde haya un ecosistema que pueda continuar, ¿no? Que no se limite, que no se sobreexplote. Y tenemos, por ejemplo, los servicios de regulación. Estos servicios, pues, se obtienen justamente de los procesos ecosistémicos que regulan, por ejemplo, la calidad del aire, ¿no? La cantidad de viento, los flujos, ¿no? Las rutas del aire, cómo se dan, la regulación climática, ¿no? Que ya sabemos que con esta relación, ¿no? Si sube mucho la temperatura, tiende a disminuir la cantidad de agua, pero a su vez disminuye la cantidad de especies y una vez que vuelve a regresar el ciclo con abundancia, pues entonces vuelve a empezar el crecimiento de las especies, ¿no? La regulación del agua,
¿no? Es decir, este sistema que ustedes ya explicaron que era el ciclo del agua, ¿no? De la caída del agua en las montañas, que a su vez permite un filtrado y luego se convierte en ríos y luego de ahí tomamos agua para satisfacer nuestras necesidades domésticas, pero también industriales, es decir, tienen un valor en sí mismo. El servicio de provisión, que son aquellos productos obtenidos de los ecosistemas, es decir, todo lo que los ecosistemas nos dan. Y tenemos ahí alimentos, fibras, combustibles, recursos genéticos, medicamentos naturales, recursos ornamentales, es decir, todo lo que nos provee un ecosistema que está sano. Los servicios culturales, ¿no? Son como tal beneficios que son no materiales y que además nos permite un enriquecimiento espiritual, ¿no? Entonces tiene beneficios para el desarrollo cognitivo, para la relajación y la reflexión, para la recreación, para las experiencias estéticas de las personas que obviamente generan bienestar. Y ahí vamos a incluir, por ejemplo, la diversidad cultural, el valor espiritual y religioso, el valor educativo y científico, el valor estético y de inspiración, la recreación y el ecoturismo, ¿no? En particular, estos son muy importantes y además hay una característica que normalmente las poblaciones que se desarrollan en los territorios, a su vez, sobre todo los pueblos originarios, han desarrollado todo un complejo religioso donde la naturaleza es parte de ellos, parte de su ser, parte de estos valores espirituales y religiosos, por lo cual es necesario también mantenerlos, ¿no? Si se acaba el ecosistema, pues se acaba también esta espiritualidad o esta religiosidad de los pueblos originarios, ¿no? Y si ellos pierden su entorno y además pierden sus valores culturales, pues entonces justamente dejan de existir. Y no solo ellos, ¿no? Nosotros también, a nosotros también nos da estos valores espirituales y de recreación y bla, 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 ¿no? Es decir, por eso es típico que la gente de las zonas urbanas pues aprovecha cualquier puente, cualquier vacación para dirigirse a estos lugares, ¿no? Porque tienen ese efecto de regresarle al ser humano un equilibrio físico, espiritual, mental, y eso en sí mismo es un valor. Si una persona no pudiera tener estos periodos o estos episodios de recuperación, pues obviamente entonces eso impactaría en su productividad laboral, ¿no? Y entonces eso sí lo entiende como tal ya el capital, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un trabajador no es productivo? Pues obviamente genera menores ingresos, ¿no? Entonces, justo la idea es eso, ¿no? Como transformarlo todo en qué nos dan, en qué nos proveen y después cuantificarlo para que se vea que los recursos naturales no solamente son elementos que tomamos, ¿no? Sino elementos que son valiosos y que a su vez nos pueden ayudar a generar valor. Tenemos además los servicios de soporte, que son aquellos que permiten la producción de estas otras tres categorías. La diferencia es que no se relacionan directamente con la población, y normalmente son a muy largo plazo, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la formación del suelo. Si existe un suelo, pues existe entonces esta posibilidad de regulación, de ahí se puede proveer los alimentos y además como tal son parte del territorio cultural o estético, ¿no? De las urbes. Tenemos los servicios de fotosíntesis, que bueno, también eso ya lo conocen porque ya conocen cuál es el ciclo de la luz, ¿no? Que justamente va a permitir la provisión de los alimentos. Están las actividades de soporte relativas a los ciclos de nutrimentos, pues que justamente no permiten generar esas cadenas alimenticias, es decir, no solo provisión de alimentos para nosotros, sino para toda la cadena trófica que se encuentra en un ecosistema dado. El ciclo del agua, ¿no? Que pues justamente se encarga de filtrar el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera para convertirlo en agua que puede ser usada para absolutamente todas las actividades que desarrolla el ser humano. Y entonces, una vez que se tiene este enfoque de los servicios ambientales, pues justamente es aquello que se tiene que gestionar para mantenerlo, ¿no? Es decir, si nosotros perdemos territorio, perdemos valores ambientales, pues entonces vamos a estar disminuyendo esas capacidades de provisión del medio,
la posibilidad de encontrar estos recursos culturales puede alterar la regulación, que justamente es lo que ha pasado con el cambio climático, altera la regulación de los ecosistemas y entonces afecta también los servicios de soporte, ¿no? Es decir, afecta suelo, afecta el desarrollo vegetal y animal, afecta estas cadenas tróficas de alimentos o de nutrimentos y afecta el ciclo del agua. Y ahora sí, entonces, entrando justamente a la primera lectura que nos habla de la sustentabilidad urbana, pues ahí nos dicen, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho cómo lo plantea, porque nos dice específicamente que la sustentabilidad urbana es un proceso, ¿no? Pero además es un proceso que integra todas las instituciones, pero también los valores, ¿no? Como se tenían conocidos hasta este momento en la conducta social. Como tal, ¿no? Lo urbano, que es aquello que se refiere a la construcción de las ciudades, en particularmente al tomar este enfoque de sustentabilidad, pues va a orientarse hacia la conformación de sitios que efectivamente sean habitables, pero que además sean seguros, que sean justos, donde se pueda llevar a cabo la socialización, que preserven las características culturales y ambientales y que permitan en sí mismo el desarrollo de los seres humanos, ¿no? Y bueno, justamente para completar o cerrar el concepto de sustentabilidad urbana, pues además nos dice, ¿no? Sin comprometer el medio ambiente de las generaciones futuras. Es decir, no estamos poniendo en peligro que deje de existir un medio ambiente como por lo menos como el que tenemos hasta ahora, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de él en todos esos servicios ambientales que el medio ambiente es capaz de proveer. Y nos dice algo muy importante, ¿no? Que dice, bueno, además este enfoque de sustentabilidad, pues no solamente nos habla de conservar o de preservar estas riquezas naturales, ¿no? Sino de hacerlas o ponerlas disponibles para satisfacer las necesidades presentes, pero que además integra esta solidaridad intrageneracional, es decir, que sea justo, ¿no? Que sea democrático, pero también esa solidaridad intergeneracional, es decir, con las generaciones futuras, pudiendo evitar que nosotros consumamos lo que tal vez ellos podrían consumir en el futuro, podrían necesitar en el futuro, ¿no? Entonces, estos componentes justamente de desarrollo y sustentabilidad, pues no se van a limitar a la conservación natural, ¿no? Es decir, a promover la permanencia del capital natural, sino que además va a integrar otros elementos, ¿no? Y estos elementos que son necesarios, pues, son justamente la riqueza natural, pero también la riqueza socialmente generada, las instituciones, los sistemas educativos, la moralidad, la sensibilidad social para reconocer a la naturaleza como un valor que se nos prodiga de forma gratuita y que además en sí mismo pues tiene un razón o una razón de ser, ¿no? De existir. Estos enfoques que buscan explicar este concepto de sustentabilidad urbana, pues obviamente parten de todos estos desarrollos filosóficos, ¿no? De todo este recorrido que nosotros ya revisamos, sobre cuál es esa posición que asume el hombre en su relación con la naturaleza, ¿no? Y pues justamente de ahí viene este concepto del desarrollo sustentable, ¿no? Que en sí mismo el desarrollo sustentable pues integra estas tres dimensiones, que son la dimensión ecológica, la social y la económica, ¿no? Es decir, para que efectivamente haya una sustentabilidad urbana, pues se tiene que cumplir con estas tres dimensiones, es decir, que sea ecológico, ¿no? Que las ciudades, el desarrollo, el diseño de las ciudades sea ecológico, que agregue valor económico, pero que además tenga en consideración las características sociales o las condiciones sociales de la misma ciudad, ¿no? Es decir,
Si se integran estas tres dimensiones, entonces nosotros estamos hablando justamente de un desarrollo sustentable, ¿no? Porque si únicamente tiene un enfoque económico, pues entonces simplemente tiene un enfoque económico que no va a poder perdurar en el tiempo, porque sigue basado en este concepto de sobreexplotación de los recursos y de crecimiento infinito. Si nosotros integramos la parte ecológica, pues entonces vamos a tener un desarrollo viable. ¿Por qué es viable? Bueno, porque además, ¿no?, de que tiene este concepto de valorización, pues se encarga de proteger y de conservar la naturaleza para evitar que llegue por límites por debajo de los cuales puede recuperarse. Si nosotros tenemos este enfoque ecológico y además un enfoque social, pues entonces tenemos un desarrollo soportable, ¿no? ¿Por qué? Porque toma en cuenta la sociedad y además protege el medio ambiente o los ecosistemas. Pero todavía no es un desarrollo sustentable. Si nosotros tenemos un desarrollo social y además un desarrollo económico, pues entonces se alcanza un desarrollo equitativo, pero no podemos estar seguros de que va a ser a largo plazo porque no estamos integrando la variable ecológica, ¿no? Entonces, para efectivamente hablar de un desarrollo sustentable, tiene que cumplir con estas tres dimensiones para poder llegar a esos criterios de sustentabilidad. En particular, pues el desarrollo sustentable implica que son compatibles estos tres tipos de desarrollo, ¿no? Y que justamente dentro de sus preocupaciones y ocupaciones, pues va a estar esta protección al medio ambiente. La sustentabilidad urbana, entonces, ya como concepto, pues vamos a ver que debe de integrar también estas tres dimensiones, la social, la económica y la ambiental. Pero una de las características también es que no hay como recetas generales, ¿no?, para el desarrollo de la sustentabilidad urbana o para alcanzar la sustentabilidad urbana, sino que debe de adaptarse a las condiciones propias, regionales, sociales de cada una de las ciudades, ¿no? Porque las ciudades tienen diferentes tamaños, tienen diferentes problemáticas, tienen diferentes características, tienen un entorno ecológico diferente. Entonces, justo debe de desarrollarse o de alcanzarse esta sustentabilidad urbana a partir de esas condiciones específicas y de las características propias de las ciudades. Y luego nos habla, bueno, hay dos grandes enfoques que se reconocen en este manejo de la sustentabilidad urbana. Por un lado tenemos el bioregionalismo, que integra este concepto de bioregión, ¿no? Que dicen, no solamente es un concepto geográfico, sino que además es toda una construcción cultural. Es decir, se reconocen sí los elementos naturales que integran la región, se reconoce todo el ecosistema o los ecosistemas que ahí habitan, pero además también se integra cuál es la población que ocupa esa región, cuáles son sus características culturales y cuáles son las prácticas tradicionales que son relevantes para ellos, para integrarlos justamente en este enfoque bioregional. Y entonces nos dice, bueno, esta idea de gestionar ambientalmente las ciudades desde un enfoque de cuencas, pues es muy congruente porque justamente lo que está haciendo es analizar la ciudad no como un punto en el espacio, sino dentro de toda su biorregión, ¿no? Que es con lo que cuenta, tanto de materia natural, ¿no?, especies, ecosistemas, como la parte social que integra los aspectos culturales de la población. Y tenemos otro enfoque, el enfoque ecosistémico, que este enfoque lo que hace es que pues considera la ciudad como un sistema completo, ¿no? O un complejo sistema, complejo de sistemas, ¿no? Que van a interactuar entre sí, ¿no? El sistema ambiental, el sistema físico, el sistema biológico, el sistema urbano, que interactúan entre sí y a su vez son interdependientes, ¿no? Es decir, esta perspectiva pues va a permitir que se comprenda cuál es la interacción que hay entre estos sistemas, ¿no?, ambientales, humanos y los sistemas desarrollados o construidos. Obviamente, dentro de este enfoque sistémico, pues es muy importante el localizar esta relación hombre-naturaleza o el ubicarla
no como entes aislados, ¿no? Sino como entes interrelacionados, pero que integran, ¿no? Modificaciones que ya se produjeron en algunos subsistemas como agua, aire y suelo, pero que a su vez están en constante dependencia, ¿no? Y este enfoque en particular, pues se adoptó justamente en la Cumbre de Río, y con ella se elaboró este programa de la Agenda 21, ¿no? Que justamente busca el aplicar un enfoque ecosistémico al desarrollo de las ciudades. Y de ahí tenemos también que en la segunda conferencia de Naciones Unidas, ¿no? La de Hábitat 2, que se dio en el año 96, y nosotros nos regresamos a ver nuestra estructura de convenciones internacionales, nuestra institucionalización está después, ¿no? de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, y se desarrolla pues justamente después del 87, y con ellas cuando ya se llega a acuerdos con un gran número de países para establecer todos estos convenios y marcos que hablan de cuáles son las acciones que se van a tomar para poder disminuir el impacto que el ser humano tiene en la Tierra. En particular, está así acá, en esta segunda conferencia de Naciones Unidas, que habla pues directamente sobre los asentamientos humanos, se menciona que no solamente es importante tomar en cuenta cuáles son las necesidades de esos asentamientos humanos, ¿no? Sino que además hay que integrar a ese enfoque de cubrir las necesidades de hábitat o de urbes, de naciones, de espacios para vivir, pues hay que incorporar también el análisis del impacto que esos asentamientos urbanos puedan tener en el medio ambiente, ¿no? Y una vez que se dé ese reconocimiento, pues tienen que proponerse instituciones y estrategias que justamente minimicen ese impacto que pueda tener en el medio ambiente. En esta segunda conferencia, además, pues se define, ¿no? Que una urbe sustentable o que la sustentabilidad urbana, pues lo que busca es lograr generar una ciudad inclusiva, ¿no? Es decir, donde cualquier persona, independientemente de su edad, sexo, condición económica, raza o religión, pueda habitar de forma participativa y productiva para aprovechar todas esas oportunidades que una ciudad ofrece, ¿no? Y justo ahí entra este concepto de diseño de ciudades sustentables, que además dice, es correcto decir diseño porque es algo que se construye, ¿no? No es algo que se va a dar por sí mismo, no hay una receta para convertirla en una ciudad sustentable, sino que tiene que retomar esa percepción sociocultural de la ciudad y sus problemas que puede estar enfrentando para convertirlo, transformarlo en un sitio que sea habitable, ¿no? Y hay algunos otros conceptos que de ahí se derivan, por ejemplo, este enfoque de ciudades verdes, ciudades sustentables, ciudades globales, que dice, bueno, en particular la ciudad global es un espacio, un territorio que efectivamente tiene este enfoque de hacerlo vivible, ¿no? De satisfacer las necesidades. Sin embargo, no necesariamente van de la mano, por ejemplo, con una conservación del medio ambiente, ¿no? Particularmente porque muchas de esas ciudades globales, pues son grandes espacios que están cubiertos de rascacielos y que inclusive en esa misma dimensión, pues hacen vivible, ¿no? La vida que se encuentra ahí. Y después nos menciona, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de sustentabilidad para hacer efectivamente sustentable una ciudad, ¿no? Y nos menciona estos 7 y al final en las conclusiones nos dice, bueno, todo eso además debe de incluir esta necesidad de que las ciudades sean inclusivas, ¿no? Entonces, les queda de tareita revisar estas, ¿no? Esta parte de la lectura para que ustedes también sean los que expliquen. Bueno, la próxima clase van a explicar ustedes los grandes problemas, ¿no? Y la siguiente entonces el viernes
ustedes también nos van a platicar sobre cuáles son estos criterios de sustentabilidad, ¿no? Es decir, cómo se adapta una ciudad o cómo se transforma o se construye una ciudad en función de estos criterios para efectivamente hacerla sustentable. ¿Vale? ¿Les parece bien? La infografía, pues esa ya la tienen, ¿no? Esa no hay problema, ya la tienen lista para próxima clase. Y entonces, pues vayan preparando, que es solamente una parte de la lectura, o sea, prácticamente la lectura define primero qué es el concepto de sustentabilidad. Y ya hasta el final entra justo con estos criterios, ¿no? Que permiten hacer una ciudad sustentable. Entonces, las 2 clases siguientes, chicos, les va a tocar a ustedes, así que por favor preparen para que tengamos una sesión muy interesante, ¿no? Porque aparte ya pueden integrar aquí, pues todo lo que han visto en este primer semestre en sus otras materias, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, un análisis del territorio? ¿Qué es una ciudad? ¿Qué implica el que una zona sea urbana? ¿Cuáles son esos servicios urbanos que requieren tomarse en cuenta la ciudad? Que además, particularmente lo de los servicios urbanos, pues lo menciona en la segunda lectura que les dejé, ¿vale? Entonces, si no hay nada más, nos vemos entonces la próxima clase, chicos. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches. No olviden hacer su lectura, ¿vale? Sí. Sí, gracias, maestra. Hasta luego. Gracias.